¿Qué tal, clase? Buenos días. Vamos a hablar de los compuestos orgánicos y es una presentación que puede servirnos de introducción al tema o puede servirnos, perdón, también de repaso. Y vamos a comenzar. El primer grupo de compuestos orgánicos que vamos a estudiar son los hidrocarburos, que son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se clasifican en hidrocarburos alifáticos y en hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos a su vez se clasifican en alcanos, alquenos, alquinos y alifáticos cíclicos. Los alcanos son hidrocarburos que presentan enlace sencillo, simple enlace o un enlace entre dos átomos de carbono. Los alquenos son hidrocarburos que presentan enlace doble entre dos de los átomos de carbono y los alquinos van a presentar un triple enlace. Cuando tenemos enlaces dobles y enlaces triples, hablamos de carbonos insaturados, de carbonos no saturados o de insaturaciones. Estas fórmulas que tenemos mostradas en los ejemplos que les estoy señalando se llaman fórmulas condensadas. Podemos mostrar al mismo compuesto en su fórmula desarrollada, en donde es importante considerar que cada átomo de carbono va a presentar 4 enlaces. Por ejemplo, en este átomo de carbono que les señalo, vamos a contar 1, 2, 3 y 4 enlaces. A su vez, el segundo átomo de carbono va a tener 1, 2, 3 y 4 enlaces. En el caso del alqueno, nos colocamos en el carbono que presenta doble enlace y contamos el número de enlaces: 2, 3 y 4. El átomo adyacente de carbono tendrá a su vez 2, 3 y 4 enlaces. Vámonos al alquino, nos colocamos en el carbono que está enlazado mediante un triple enlace a su otro átomo de carbono y contaremos los enlaces: 3 y 1, 4, y el átomo de carbono del lado izquierdo tendría 3 y 1, 4 enlaces. Es decir, siempre que vayamos a enlazar un carbono en un compuesto orgánico, este carbono va a formar 4 enlaces. Los nombres de estos ejemplos son propano para el primer caso, y hay que fijarnos que la terminación de los alcanos, es decir, hidrocarburos unidos mediante enlace simple, va a ser ano. En el caso de los alquenos, hidrocarburos unidos cuyos carbonos están unidos mediante enlaces dobles, va a ser la terminación eno, y en el caso específico de este ejemplo, pues el compuesto se llama buteno. Los alquinos, hidrocarburos cuyos al menos dos átomos de carbono estarán unidos mediante enlace en triple, pues la terminación va a ser ino, y en este caso, en el ejemplo, el compuesto que tenemos es el butino. Para aquellos que estén un poquito más avanzados en cuanto a poner nombre a los compuestos orgánicos, podemos manejar los dos nombres que son más específicos. En el caso del buteno que estamos viendo en esta sesión, vemos que el doble enlace se encuentra en el carbono 2, primer carbono, segundo carbono, y este número es independiente del lado que contemos, primer carbono, segundo carbono. Entonces, como el doble enlace se encuentra en el carbono 2, pues hacemos referencia al carbono en el cual está el doble enlace, es el 2, y damos la terminación de un alqueno, puesto que es una estructura que presenta doble enlace. Entonces, este hidrocarburo se llama 2-buteno, y también es correcto mencionarlo como but-2-eno. Cualquiera de las dos formas son correctas. En el tercer ejemplo tenemos el triple enlace en el carbono 2, por lo tanto su nombre sería 2-butino, y en el otro sistema de nomenclatura sería but-2-ino. Respecto a los alifáticos cíclicos, lo que decimos es que son hidrocarburos que van a estar representados mediante estructuras cíclicas, en la que cada uno de sus vértices representa el número de átomos de carbono. En este caso tenemos una estructura con 3 vértices, entonces hablamos de una estructura que presenta 3 átomos de carbono unidos por enlaces sencillos, entonces es un propano.
pero como la estructura es cíclica, antecedemos la palabra ciclo y hablamos de un ciclopropano. En el siguiente caso tenemos una estructura de 4 átomos de carbono, entonces 2 de sus átomos de carbono están unidos mediante enlace doble, es un buteno, pero como la estructura es cíclica, es un ciclobuteno. En el tercer caso, nuevamente son 4 átomos de carbono y 2 de los cuales están unidos mediante un triple enlace, entonces es un butino, pero antecedemos la palabra ciclo porque lo tenemos en forma cíclica. También es importante que recuerden que en el caso de los ciclos, también podemos representar los hidrógenos o los podemos abreviar u omitir, pero siempre recordando que cada vértice, que a su vez representa un átomo de carbono, va a formar 4 enlaces. En este caso tendríamos 1, 2, 3 y 4 enlaces. Perdón. Ahora bien, los hidrocarburos aromáticos son todos aquellos que están derivados de un compuesto llamado benceno. El benceno es un anillo de 6 carbonos en el cual 3 de esos carbonos están unidos mediante enlace doble a su átomo de carbono adyacente. El benceno se representa también mediante un hexágono con una elipse y a estas dos estructuras se les llama estructuras resonantes. Ahora, dentro de los compuestos orgánicos hay que estudiar qué es esto de la serie homóloga y eso lo vamos a hacer mediante una tabla. La serie homóloga lo que nos va a dar es un prefijo, es decir, una palabra o una sílaba que la vamos a escribir antes del nombre del hidrocarburo. Y el nombre del hidrocarburo siempre lo vamos a hacer mediante el número de carbonos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un compuesto que está formado únicamente por un átomo de carbono. Entonces, en la serie homóloga observamos el número de átomos de carbono, que es 1, y vamos a dar el prefijo met, señalando que esa estructura va a tener un átomo de carbono. Luego vemos si ese carbono está unido mediante enlaces simples, en este caso sí, y entonces la vamos a dar la terminación de un alcano. En este caso tendríamos un metano. En el segundo ejemplo contamos el número de átomos de carbono, 1, 2. A 2 átomos de carbono les corresponde el prefijo et y observamos que estos átomos de carbono están unidos mediante enlaces sencillos, entonces nuevamente es un alcano, con el prefijo et sería un etano. En el tercer ejemplo observamos que la estructura de ese compuesto presenta 3 átomos de carbono. Entonces le corresponden a 3 átomos de carbono el prefijo prop. 2 de sus átomos están unidos mediante un doble enlace, entonces tenemos un alqueno, por lo tanto el nombre de esta fórmula será propeno. En el siguiente ejemplo presentamos 4 átomos de carbono, a 4 átomos de carbono le corresponde el prefijo but, pero estamos hablando de una fórmula en la cual hay un triple enlace, entonces tendremos un butino. Además, estas series homólogas también nos van a servir para dar nombre a las estructuras cíclicas. Por ejemplo, tenemos un octágono que representa 8 átomos de carbono unidos mediante enlaces simples. Entonces, para 8 átomos de carbono, el prefijo es un oct. Como son simples enlaces, sería un octano. Pero como además es un ciclo, vamos a decir ciclo octano. En el siguiente ejemplo tenemos una estructura que está formada por 6 vértices. Esos 6 vértices representan 6 átomos de carbono, entonces el prefijo a utilizar es ex. Pero hay un doble enlace, entonces va a ser un alqueno, tendríamos un hexeno. Pero hay que anteceder que lo tenemos en forma cíclica y entonces tenemos un ciclohexeno. Por otro lado, esta serie homólogas también nos van a servir para nombrar a los sustituyentes y vamos a definir qué son los sustituyentes. Bueno, los sustituyentes son
todo aquello que no esté dentro de una cadena principal. En un hidrocarburo siempre vamos a tener o vamos a identificar una cadena principal. La cadena principal es la cadena más larga por lo general. En este caso, nuestra cadena principal serían estos átomos de carbono, que son claramente visibles, pues el sustituyente va a ser todo aquello que no forme parte de esa cadena principal. Este grupo no forma parte de la cadena principal, este tampoco, y estos dos no forman parte de la cadena principal, por lo tanto, esos son nuestros sustituyentes. En el segundo caso, nuestra cadena principal va a ser el ciclo. Y todo aquello que no forme parte del ciclo van a ser los sustituyentes, por lo que tenemos 3 sustituyentes. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar a esos sustituyentes? Los vamos a nombrar mediante los nombres que les presento en esta tabla, la cual tomé de este sitio de internet que les estoy señalando. Y lo que observamos es que los nombres corresponden a los prefijos de la serie homóloga que acabamos de ver. Por ejemplo, para un sustituyente con un átomo de carbono, pues el prefijo es met, pero como ahora está en forma sustituyente, la terminación va a ser il, ya no va a ser terminación ano, puesto que ya no es toda una cadena, sino que ahora está en forma de sustituyente. Para un sustituyente que presenta 2 átomos de carbono, pues el prefijo que vamos a utilizar es et, pero ahora ya no va a ser ni etano ni eteno, sino que va a ser etil, porque está en forma de sustituyente. Para un sustituyente que presenta 3 átomos de carbono, el prefijo es prop, y como está en forma sustituyente, la terminación va a ser il, y el nombre por lo tanto es propil. Para un sustituyente con 4 átomos de carbono, pero 4 átomos de carbono que están ramificados, le vamos a añadir aparte un iso. En este caso, para 4 átomos de carbono sabemos que sería un butil, pero como están ramificados, sería un isobutil. Y de esta manera vamos a mencionar a todos los sustituyentes y también vamos a relacionar las series homólogas con ese nombre. Dependiendo del número de carbonos, pues vamos a utilizar diferentes prefijos como son met, et, prop, etc. Y la terminación il cuando lo tenemos en forma sustituyente. Al sustituyente también se le llama radical orgánico. Ahora bien, vamos a hablar de los grupos funcionales. ¿Qué es esto de los grupos funcionales? Bueno, para ello nosotros estamos estudiando compuestos orgánicos porque son compuestos del carbono. El primer caso, pues es el caso de los hidrocarburos porque son compuestos de carbono e hidrógeno. Pero también hay dentro del grupo de compuestos orgánicos compuestos nitrogenados, es decir, estos van a tener carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y hay compuestos oxigenados que van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando estos compuestos orgánicos tienen nitrógeno y oxígeno, se les llama grupos funcionales. Y vamos a ver algunos ejemplos de los compuestos o de los grupos funcionales oxigenados. Por ejemplo, son 3 grupos funcionales, no son 3, son más, pero vamos a mencionar solo 3. Tenemos, por ejemplo, el alcohol, el éter y la acetona. El alcohol se representa mediante una fórmula de ROH, donde R representa cualquier cosa que no sea OH. Cualquier cosa en este campo es una cadena de hidrocarburo, que puede ser un alcano, un alqueno, un alquino, o puede ser también una estructura cíclica. En el caso de los éteres, el grupo funcional es un oxígeno enlazado a 2 sustituyentes hidrocarbonados. ¿Por qué digo sustituyentes? Porque aquí el protagonista es el grupo funcional y lo que no sea grupo funcional va a ser el sustituyente. Y en el caso de las cetonas, el grupo cetona va a ser un carbono enlazado mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno, y todo lo que no sea cetona van a ser sustituyentes, que en este caso van a ser una R que representa una cadena o un ciclo,
y una R' que representa a otra cadena o a otro ciclo en forma sustituyente. En el caso de los grupos funcionales nitrogenados, pues les presento a la amina y a la amida. Si se fijan, son muy parecidas, pero la diferencia es que la amida está enlazada a un átomo de carbono que a su vez está enlazado a un oxígeno mediante un doble enlace. Entonces, en el caso de la amina, el grupo funcional es NH2 y todo aquello que no sea NH2 será sustituyente, y en el caso de la amida el grupo funcional va a ser CONH2 y todo aquello que no sea CONH2 va a ser el grupo sustituyente. Ahora, hay que considerar también dentro del estudio de la química orgánica la jerarquía de los grupos funcionales o el orden de prioridad. Es decir, para ver esa jerarquía, pues nos vamos a basar en una tabla que tomé de este sitio de internet. Esta tabla nos va a decir cuáles son los grupos funcionales más importantes y cuáles son los grupos funcionales menos importantes. Y esto lo vamos a estudiar porque cuando tenemos una estructura que tiene varios sustituyentes, es decir, átomos o grupos de átomos que no corresponden a la cadena principal, pues vamos a tener que nombrarlos y hacer referencia de ellos de acuerdo a su prioridad o de acuerdo a su jerarquía. Por ejemplo, aquí claramente vemos que tenemos una estructura cíclica de 5 átomos de carbono unidos mediante enlaces sencillos, entonces estamos hablando de un ciclopentano. Ahora, nos vamos a fijar en los sustituyentes. Los sustituyentes son cloro, metil y bromo. ¿Y cómo los vamos a nombrar? ¿Y cómo los vamos a numerar? Los vamos a numerar y a nombrar en función de su prioridad. Entonces, nos fijamos que el bromo y el cloro son dos halógenos, elementos del grupo 17 o dos halogenuros. Entonces, estos halógenos o halogenuros tienen más prioridad que los sustituyentes que provienen de alcanos. En este caso, el sustituyente que proviene de un alcano pues es el CH3, que es un metil. Entonces, primero vamos a dar referencia de su posición a los halógenos y luego al grupo metil, porque así lo establece la prioridad. Primero van los halógenos y luego van los sustituyentes que provengan de un alcano. Entonces, empezaríamos a contar en donde se encuentren los halógenos, pero tenemos dos. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Empezamos por el bromo o empezamos por el cloro? Pues vamos a empezar por el bromo, puesto que el bromo va antes en el orden alfabético. Entonces diríamos que el carbono 1 es aquel donde está el bromo. Y luego, ¿para dónde numeramos? ¿Numeramos hacia la derecha o numeramos hacia la izquierda? Pues vamos a numerar en función de dar el menor número al sustituyente. Es decir, si aquí numeramos 1, 2, 3, tendríamos los sustituyentes metil y cloro en el carbono 2 y 3, pero si numeramos al revés, 1, 2, 3, 4, tendríamos al cloro hasta el carbono 4. Entonces siempre hay que numerar en función de poner los sustituyentes en los carbonos menores. Entonces la numeración pues sería tal y como está indicada en rojo. Ahora, siempre nombramos primero al halógeno y luego al sustituyente que proviene de un alcano. Es por eso que cuando te presenten en un ejemplo una estructura con varios sustituyentes, pues tú te sueles preguntar, ¿cuál nombro primero? ¿Nombro al halógeno o nombro a la acetona? Pues tendrías que nombrar primero a la acetona y luego al halógeno. Y tendrías que numerar esa estructura dando prioridad a la acetona y luego al halógeno. En este ejemplo, lo que tenemos otra vez es un ciclopentano, pero ahora tenemos dos grupos funcionales. El grupo que se le conoce como grupo de ácido carboxílico, porque podemos ver la presencia de un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Aquí recuerda que R puede ser cualquier cosa en un ácido carboxílico. Entonces, en este caso que estamos estudiando, R es un carbono
y luego tenemos 2 oxígenos y un hidrógeno, tal y como está señalado en este sustituyente. Entonces, este grupo funcional es el grupo funcional más importante. Los ácidos carboxílicos son los número 1 en orden de prioridad. Entonces, primero vamos a contar el carbono número 1 como el carbono donde está enlazado el ácido carboxílico. Y si tenemos otro sustituyente, como en este caso tenemos un grupo OH, pues el grupo OH corresponde a un alcohol. Entonces vamos a contar después al alcohol. Primero el ácido carboxílico, después el alcohol, porque así lo marca la jerarquía. Y este orden nos va a servir para dar o asignar el número a cada uno de los sustituyentes. Ahora, en el caso de los ácidos carboxílicos, para nombrar hay ciertas reglas que hemos visto en videos que están subidos en la clase y vamos a decir ácido, haciendo referencia a que es un ácido carboxílico, y luego pentano carboxílico porque es que viene de un pentano, y nada más vamos a referenciar dónde está el alcohol. El alcohol generalmente termina en ol, pero en este caso vamos a hablar de un grupo hidroxi, ¿ok? Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que esta presentación les haya servido para entrarle más al tema de los compuestos orgánicos y agradezco la atención que nos pusieron, que pusimos para el estudio de los compuestos orgánicos.